Claudia Sheinbaum lo ha dicho, nosotros tenemos que trabajar en el crecimiento y en la unidad del movimiento. Y también lo ha dicho el presidente, hay veces hay que optar por inconvenientes. Lo más importante era sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Entonces, esa reforma finalmente se adhirió Miguel Ángel Yunes y nosotros estamos agradecidos por ese voto que logró finalmente, que lográramos sentar la democratización del Poder Judicial, que era algo que le hacía falta a este país. Oiga, todo ese espectáculo que se da ahí dentro del Senado, donde dicen que los porros de piña, que si Lili Telles, bueno, todo lo que ya vimos, senadora. ¿Usted cómo lo ve? ¿México merece todo esto? ¿Los senadores deben de tomar conciencia y portarse a la altura? Claro, qué bueno que tocas el punto, porque nosotros hemos sido muy respetuosos del proceso legislativo. Es más, hemos sido como siempre comunicadores e informadores de lo que estamos aprobando en el Senado, en el Congreso de la Unión. Y fue la labor que nos encargaron hacer desde febrero, dar a conocer primero la reforma, las bondades de la reforma, en qué consistía la reforma. Y aún así, pese a que los foros en aquella ocasión fueron desdeñados por los académicos, por los jóvenes, por todo el mundo, porque nadie se presentó a las cosas. Después del 2 de junio fue otra realidad y se pidieron que se volviera a hacer el Parlamento abierto. Y el Congreso de la Unión accedió, se volvieron a realizar los foros en todo el país y nos encargaron a los electos que trabajáramos en la discusión del mismo. Sin embargo, Acción Nacional recurrió a una estrategia desesperada que llegó incluso a estas actitudes pórridas. Primero trataron de retrasar por todos los medios, a través de los mismos jueces que nos decían que estaban en paro, pero si sin embargo admitieron un recurso de amparo precisamente para suspender el proceso legislativo. Habráse visto en este país que alguien paralizara, que un poder paralizara a otro poder. Entonces fue lo que sucedió. Y cuando vieron que sus tácticas jurídicas no eran lo más efectiva posible, fue entonces que recurrieron a estas actitudes horribles. Hijos de senadores, ¿no? O sea, sus hijos, sus auxiliares, fueron los que prácticamente animaron a que sucedieran todos los actos de vandalismo que vimos que ocurrieron ahí. Entonces, y los senadores festejan. Eso es algo que reprobamos nosotros, reprobamos las actitudes de linchamiento que se dieron vergonzosamente desde Aguascalientes. Una senadora de la República llamando a linchar a quienes votáramos a favor de la reforma. Eso es verdaderamente patético y reprobable y no debe quedar impune. Ella ofreció una disculpa, esperamos todavía la disculpa, que se retracte de su dicho y en caso de no hacerlo, pues habría que proceder. Oye, Nora, ¿qué va a pasar con la publicación en el diario oficial? Porque había otro tema que no permitía supuestamente que se publicara en el diario oficial. No hay tal. A eso nos referimos cuando dicen que como no hubo determinados pasos en el proceso, cumplimos absolutamente todo lo que marca la Constitución, las leyes que rigen al Senado y por lo tanto el proceso legislativo y al Congreso de la Unión, y por lo tanto no tenemos ningún temor. Va a ser pública. Claro, vamos a festejar. Este día va a ser histórico porque vamos a celebrar el aniversario del inicio de la independencia justamente con esta publicación. Decía Gil Gutiérrez que si la senadora no hacía lo que se debe, se le podía quitar el fuero. ¿Es así? Es un proceso de desafuero, claro. Ella incurrió en apología del delito. Y los senadores no pueden, o sea, somos inmunes. Y la senadora no debe confundir inmunidad con impunidad. La inmunidad es que tú puedes decir, siendo por tu labor legislativa, puedes decir todo aquello sin que se te recrimine. Pero si cometes un delito, existe el proceso de desafuero, existe la declaración de procedencia. Es una posibilidad. Ella se ha comprometido a retractarse, les decía. Ella claro, públicamente, así como públicamente nos llamó al linchamiento, ella se ha comprometido a ello. Si no lo hace, bueno, pues ya veremos. Buscarán el desafuero. ¿En qué tiempo le harían ustedes? Pues ya, a la brevedad posible. Finalmente ya logramos la aprobación, pero sigue pendiente su retractación. ¿Senadoras temen por su seguridad a raíz de eso? Y la verdad yo no temo por mi seguridad, yo estoy muy contenta porque salió la reforma, estamos felices porque va a iniciar un proceso de democratización que no había comenzado ni en nuestro país ni en el mundo. Vamos a ser un referente internacional. Bueno, ya pasó todo esto. Ahora el reto es de que la gran mayoría de los votantes de México votó por ese proceso, ¿no? Que sea adecuado. Así es. El reto es grande.
Es enorme. Así como hay un orgullo enorme, también sabemos que la responsabilidad es proporcional a ese orgullo. Es un compromiso enorme con la mayoría del pueblo de México, porque eso es lo que representamos, la mayoría del pueblo de México. Y reiteramos,